ilusionas, me confundes y te vas con un beso que en el viento fue fugaz y asimilarlo no es tan fácil. Hoy que te vas, vienes, me ilusionas, me confundes y te vas. Dejas una herida a fuego aquí en mi pecho, es un infierno soportarlo, no puedo más. Vienes y te vas, vienes y te vas. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que espera amarte si estamos a solas, la que ella es feliz y siempre está Hello, presente hello. y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la protagonista de mi nueva historia, la que espera amarte si estamos a solas, la que es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis ¿La qué? alegrías. Checando. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas.
ese amor. Compárame en momentos de soledad. Pregúntate quién te ha querido más. Compárame tus noches de pasión. Él te hace el sexo y yo te hacía el amor. Hello. Compárame y no vayas a llorar. Tan solo ve que no me has dejado de amar. Si el problema no es que sea prohibido y que nos guste, el problema es cuando se hace vicio. Y aunque tenga que esconderte en la oscuridad del mundo, yo te quiero, todavía te quiero. Compárame cuando nos escuches la voz y mira en dónde está tu corazón. Compárame en momentos de soledad. Pregúntate quién te ha querido más. Compárame tus noches de pasión. Él te hace el sexo y yo te hacía el amor. Compárame y no vayas a llorar. Tan solo ve que no me has dejado de amar. Compárame tus noches de pasión. Él te hace el sexo y yo te hacía el amor. Compárame y no vayas a llorar. Tan solo ve que no me has dejado de amar. Fuera. Buenas noches, Chicago. Ya estamos nuevamente aquí en el show de La Fogata, siendo las 9:20 aquí en Chicago, Illinois. Yo soy Iván. Yo soy Erika, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto. Y Y yo soy Jesús. Yadira. Perfecto. Estamos en un programa más y este programa viene por partida doble. Ya últimamente nos estamos andando puras partidas dobles. Claro, así somos. Así tenemos que ser, ¿no? Pero esta vez vamos a darle un enfoque más a aquello que vamos a abarcar también, que lo que se llama el arte aquí en Chicago. Tenemos por un lado arte y por otro lado otro tema un tanto más. También es arte, es música. Pero el otro tema es más como más ¿Te social. refieres? Perfecto. Sí, sí, más social. Ok, así es. Prácticamente no bombardeamos tanto esta semana en el show. Quisimos guardarnos todo hasta el último momento. Y a ver aquí, a ver, platícanos, Erika, un poquito acerca de nuestros invitados el día de hoy. Pues hoy tenemos a Maritza. Tu apellido, Marisa Reyes. Híjole, te puse otro apellido. Es Marisa Reyes, ella es de Mujeres Latinas en Acción y nos va a hablar un poquito sobre los monólogos de la vagina, que se va a presentar en español el próximo viernes. Pero ahorita vamos a platicar con ella. Roberto, ¿qué onda? ¿Cómo te fue el fin de semana? Mucho. Todavía vengo dormido. Bastantes desveladas desde el viernes hasta todavía el día de hoy. Vamos a ver hasta qué hora se Bueno, preparamos. desveladas por todos lados, ¿no? Definitivamente hubo mucho trabajo y pues ¿Qué bandas anduvieron por allá? puras bandas locales y ayer hubo dos grupos, uno que se llama Los Originales de San Juan y Los Amos. Pura música clásica. Oh, tú ya sabes, puros conciertos de esos de, ¿cómo se llama? De Mozart y Beethoven y algo así. Pero bueno. Algo para relajar. Realmente Sí. en eso salías Creo que- relajado. Oh,
No, sí, déjame decirte que todos estaban bien relajados ahí, pero con los ojos rojos. Es más, Oh. ahora ni foto hubo, ¿verdad? No, pues... no, ¿Qué andabas Hasta igual me o olvidé qué? de la foto. no, pues es que vi arbolitos ahí yo. Dije, ¿eso para qué les voy a tomar? Pero lo tuyo no fue un golpe, ¿verdad? Porque aquí alguien de nosotros en la semana vio hasta elefantes, ovnis y no sé qué. Por estar queriendo estar empiernada. Lo malo es que se agarró la Ay, cama. ¿Quién era? Alguien. No, qué cara. Pues déjenlas. Por estar queriendo. Por estar queriendo se empiernó con la cama y mira, puso ahí ovnis, elefantes y no sé qué. Y no le faltaron piernas porque la cama tiene 4 patas. No, y ahí. fíjate que mi cama no. Ya dije que soy yo. Ah. Fíjate que mi cama no tiene patas. Ah, caray. Ups, ¿es plana o qué? Es plana en el piso. Ojalá, no. Volteó ni a... Sí. Yadira, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Muy bien, muy contenta de tener un buen clima. ¿Verdad? Qué Sí, rico. sí. Puedes andar caminando, ir a muchos lados y no sufrir de que te vayas a caer, de que un pedazo de hielo te vaya ahí a hacer Calabrar. alucinar. O alucinar. Pero más importante que ya no hay botes de basura, ¿no? En la calle. Botes Sí, de- ya ¿De es. basura? No, Andaderas, Oh, sí, andaderas. mesas. Será un bonito bazar ahí, ¿no? En la el calle. Crips. Bueno, como ustedes saben, Yadira está ahora con nosotros, integró la semana pasada y eso que me la traje de mentiras. A ver, cuenta, También ¿cómo Engaños. estuvo? de engaños, perdón, me la traje de Híjole. engaños. Y así le embarcaste ahí, ahora dije, imagínate Yadira, que se ¿quieres te ir al cruza tu programa? camino. Dijo, sí. Yo Entonces, pensé que me iban a hacer un par de preguntillas nada más. O sea, nunca supiste que te iban a aventar aquí al rodeo así. No. pero déjame decir que Yadira lo hizo muy bien, nos acomodamos muy bien, nos acoplamos. Claro. Bueno, a Jesús no lo conoces, Jesús es tanto que Gerardo va a estar él Alternándose. internándose los lunes. Es que se me va de repente la lengua. Sé que traigo chicle, con permiso. Bendito chicle. Pero no lo pegues ahí. Entonces, pues, Quedó el chicle. Oye, era de sabor hierbabuena. bueno, ¿qué te parece si empezamos ya? ¿Ya empezamos? ¿Ya Sí, empezamos, le ya. damos motivo? Le damos porque ya forma, son- nos vamos con una canción y ya Sí. tenemos al invitado porque el Sí. tiempo nos va a ser muy corto y... No, Jesús, ¿nos puedes poner una cancioncita de esas que te dije? Porque vamos a hablar un poquito también más adelante sobre la violencia doméstica. Entonces vamos a poner unas 2 rolitas que hablan un poquito de eso. Violencia doméstica también entra el bullying, ¿verdad? Pues, no. ¿No? No. Ah, eso no. O sea, cuando es un hombre, no. Eso no. Esa es otra clasificación. Sí. ¿Eso cómo se llama? A ver. Un apartado especial. Eso me gustó. En el inciso A del párrafo B. Dimensión C. Ándale. Debajo de las letras negritas. Con restricciones y retroactivo a Con partir de la rayitas fecha. ahí. Es una nota de pie de página, así es que vámonos. Vámonos. Échale, Y esto Michoy. es el show de la fogata Y son las 9:25. en Chicago, Illinois. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran.
aquí con la invitada de esta noche, la primera parte, Marisa Reyes. Ella es parte de Mujeres Latinas en Acción y nos va a contar un poquito acerca de sus proyectos. Así es. Estamos ahorita en el mes, se podría decir, ¿cómo se dice? El B-Day, ¿verdad? Sí, bueno, el mes de abril es el mes de la concientización sobre la violencia sexual. Entonces, es uno de los... Permite. Un segundito, parece A que ver. no te escuchas. Sí. Sí. Okay. Bueno, el mes de abril es el mes de la concientización sobre el asalto, Si te lo pegas más. sobre el asalto sexual y es uno de los eventos que tenemos planeados para el mes. Ok, esto, ¿cuánto tiempo tiene que lo hace Mujeres Latinas en Acción? Empezamos hace 7 años. Una de las trabajadoras del programa había escuchado del show, pensó que sería algo bueno para tener, lo intentamos y a la comunidad le gustó mucho, entonces seguimos ofreciéndolo cada año después de eso. En la obra, bueno, son monólogos. Es una obra que ya está preestablecida. ¿Quién la hizo? Bueno, fue escrita por Eve Ensler. Son unos monólogos que ella tiene, ya tiene mucho, hace como 20 años que los creó. Cada año le va añadiendo uno diferente, pero hay una base de monólogos que son los mismos. Entonces, este año, por ejemplo, uno nuevo que es se llama Mi revolución empieza en mi cuerpo y habla sobre los derechos de la mujer, que su cuerpo es suyo y ella puede hacer lo que ella quiere con su cuerpo sin importar lo que las otras personas digan. Entonces, la finalidad de la obra es dar a conocer el tema del asalto sexual. Sí, la violencia sexual a través de todo el mundo durante tiempos de guerra, durante tiempos de la vida cotidiana, durante tiempos donde uno no se imagina que está ocurriendo, el abuso sexual de menores. Es para traer concientización sobre un tema que no se habla, especialmente en la comunidad latina, y para que empezar esa conversación en una manera diferente que no es hablando con la comunidad, sino una obra de teatro. Okay. ¿Y va a ser la obra de teatro este viernes? Sí, es este viernes en la ¿En secundaria dónde? Benito Juárez a las 7 de la noche. Los boletos cuestan $20, uno los puede comprar a través de la página internet o puede pagar en la puerta. O sea, bastante accesible para que la gente, aparte Sí. de que vayas y te concientices un poquito, pues extraigas un poquito, ¿no? Una alternativa más, una opción más. Sí, y aparte vamos a tener nuestros programas de jóvenes que tenemos en Mujeres Latinas, les dimos una meta de que hicieran un proyecto, qué es la violencia sexual para ellos, qué representa eso. Entonces, unos escribieron, hicieron poesía y otros tomaron retratos de cosas que significan eso para ellos y en abstracto. Y entonces lo vamos a tener también ese día para que la gente que esté allí pueda ver o escuchar la voz de los jóvenes latinos sin necesariamente escuchar la voz, sino es el retrato, es la representación de la voz de los jóvenes. Marisa, yo tuve el gusto y el honor, podría decir también, esta Yadira, de participar como uno de los monólogos. Yo fue una experiencia muy padre. Y yo lo que me di cuenta que todavía hay mucho tabú para hablar sobre una vagina, ¿no? Sí. Como que hay mucho tabú, mucha gente todavía, más en la comunidad hispana, todavía lo ve pues mal, todavía no puede aceptar eso, pero yo creo que es una forma de poder comunicar y de uno como mujer pues valorarse y ver todo lo que se viene atrás de todo esto, ¿no? De la violencia doméstica, la sexual más que nada. Sí, es algo que muchas personas cuando les estamos publicando, vamos a diferentes lugares, los ponemos panfletos en las lavanderías, en cafés, en donde sea, y nos ven como, ¿qué es eso? Y la vagina, y creen que va a ser algo un poco completamente diferente de lo que termina siendo. Piensan que va a ser algo vulgar y no es para nada eso. Y aparte les preguntamos, pero ¿por qué tiene que ser vulgar si va a hablar alguien de la vagina? Entonces es más que nada la percepción negativa que las personas tienen, pero en la obra hay monólogos que son muy chistosos, hay monólogos que son muy serios, hay unos que son cortos, hay unos largos, hay estadísticas, hay de todo. Entonces lo que le decimos a la gente es que se abran a la experiencia, porque yo creo que van a salir muy sorprendidos, pero aparte con una concientización sobre el tema que no tenían antes. Tú, Yadira, tu experiencia. Bueno,
A mí me tocó interpretar un monólogo muy divertido. Es la parte donde la gente se ríe. Y entonces creo que son monólogos construidos de una manera muy inteligente. Abordan el tema, Marisa, como tú dices, ya sea de una perspectiva muy seria, pero no todo tiene que ser serio. Y cuando le agregas comedia a un tema que es difícil, pienso que la gente lo acepta mucho mejor. Sí, yo creo que por eso le decimos a las personas que vayan al show, porque muchas veces yo creo que piensan que va a ser todo muy serio, que van a salir deprimidos, y les dejamos saber que ese no es el caso. Hay unos que sí te hacen pensar mucho, hay gente que dice, no, ese sí me sacó lágrimas porque fue muy triste, pero todo el show en su totalidad